Ya estamos de regreso con Sábado al Día y bueno, para continuar con otros de los contenidos que han sido muy tratados en las últimas horas, señores, la situación de desastre que nos han dejado las lluvias producto de una vaguada o de varias vaguadas en días recientes y muy especialmente este pasado jueves tuvimos una situación caótica en varias regiones del Cibao Central específicamente. En Constanza se reportó posiblemente el mayor nivel de daños a raíz de esta situación, daños al sector agrícola y lo más lamentable, dejando el saldo de una persona fallecida producto del deslizamiento de tierra, lo cual a su vez conllevó a la caída de una pared que entonces le quitó la vida a una señora de 56 años de edad, si mal no recuerdo. Como consecuencia de todo esto, pues las autoridades se han visto en la obligación de hacer los levantamientos del lugar para determinar entonces la cuantificación económica de los daños. Y bueno, ayer en horas de la tarde, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Luis Abinader, emitió el decreto 311-24. Con este se ha declarado situación de desastre regional a consecuencia de estas afectaciones que dejaron la vaguada, y en el caso de las provincias La Vega, Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte, Santiago, así como otras demarcaciones, pero específicamente esas 4 provincias de la zona del Cibao Central. Muy lamentable esto, a mí me choca muchísimo. Yo he trabajado en Valle Nuevo, Constanza, por ejemplo, he trabajado con varios productores a raíz de la generación de situaciones que han vivido, ¿verdad? Productores agrícolas de la zona de Constanza, de todo el Valle de Constanza. Y cuando usted, lo que quiero decir es que cuando usted ha ido ahí, usted confirma, puede darse cuenta de la importancia que tiene la producción agropecuaria, la producción agrícola, porque es básicamente el 85-90% de la generación de la economía en esta zona del país. Es una zona muy, muy turística, es una zona muy promovida con sus potenciales ecoturísticos, pero también es una zona que depende esencialmente de la producción agrícola. Y cuando vemos el desastre que dejó estas inundaciones, pues evidentemente uno se siente muy afectado, uno se siente muy impactado. Vamos a esperar entonces que esta gente pueda recibir la asistencia del gobierno de forma efectiva y que pueda recuperarse lo más pronto posible. Esas imágenes entonces no corresponden a Constanza, sí corresponden a una situación que se reportó en Gurabo, las imágenes anteriores, en donde también hubo serias inundaciones. Hubo incluso el derribo de una pared en el play de una de las comunidades de Gurabo. O sea que hemos tenido una situación muy penosa, muy lamentable, y esperamos esa asistencia inmediata y la recuperación también de todos nuestros compatriotas en estas zonas que se han visto afectadas por esta situación. Hoy la Oficina Nacional de Meteorología pronostica la continuidad de lluvias, pero en menor grado. A la vez entonces, irónicamente pareciera, va a haber un aumento del calor producto de partículas del polvo de Sahara. Un desorden, señores, lo que tenemos medioambientalmente. Y por eso hemos querido en este contexto invitar a una gran colaboradora, una gran amiga, una mujer pues valiosísima para el desarrollo de Santiago. Ha hecho muchísimos aportes a Santiago, pero especialmente ella se ha dedicado al tema del cambio climático, de la resiliencia, ha tenido que ver con el tema del desarrollo urbanístico de Santiago, ha impulsado varios proyectos importantes para la ciudad, y por eso tenemos en esta ocasión a María Isabel Serrano Dina. Muy orgullosa. Con ella vamos a hablar entonces de todos estos temas y mucho más. Hoy es Día Mundial de los Océanos. De los María. océanos, así mismo. Un tema que también te apasiona, Buen María. día, Luis Manuel. Sí, porque cuando hablamos de medio ambiente, de cambio climático, de todo lo que estamos viendo, y inmediatamente surge la expresión, es que ella es ambientalista. Sí. Y bueno, sí, pero es porque defiendo las causas sociales. Defender el medio ambiente, defender la vida de lo que vivimos en el planeta. Entonces, creo que es un tema de supervivencia. Creo que hoy más que nunca estamos viendo, como tú presentabas en las imágenes anteriormente,
una situación que va en aumento tanto en frecuencia como en intensidad. Y hablamos siempre del cambio climático, pero no hablamos de lo que hay detrás de ese cambio climático, del calentamiento global, que es lo que induce a generar esos cambios típicos, ¿verdad? De ese comportamiento típico del clima hacia comportamiento totalmente atípico, muchas veces fuera de temporada. La temporada de huracanes inicia formalmente el 1 de junio, pero ya nosotros desde finales de abril estábamos viendo, particularmente en el Océano Atlántico, mucha actividad. Y esto se da precisamente por lo que te mencionaba del calentamiento global. Pero, ¿cuál es la causa? Y quiero empezar por Constanza, que lo presentaron en las imágenes. La situación de Constanza es muy particular. Yo me siento muy identificada con Constanza. Tengo mucha gente querida en Constanza. He trabajado en Valle Nuevo también, de forma voluntaria, con la defensa del área protegida de Valle Nuevo, que está dentro de lo que llamamos Madre de las Aguas, que es toda la cordillera central, porque es donde básicamente nace el 70% de las aguas, de los ríos, de las cuencas hidrográficas de nuestro país y de la isla. Y el caso de Constanza, como te decía, es un caso de estudio sumamente interesante porque ciertamente tiene dos connotaciones importantes para la economía. Uno es la agropecuaria, aunque la agricultura es más fuerte, y el turismo de montaña. Y te comento que parte de lo que estamos viendo hoy día en Constanza como efecto del cambio climático es un tema de mal manejo de una agricultura tradicional intensiva y extensiva que ha degradado las montañas de Constanza, que ha destruido la capacidad del suelo para amortiguar las lluvias, que ha destruido la capacidad de los suelos para permear el agua de lluvia, y se generan todas estas escorrentías superficiales porque no hay suelos capaces de retenerlo, porque no hay bosque, porque se ha sustituido zonas de alta montaña de bosques captadores de agua de lluvia y de bosques amortiguadores de las lluvias, que puedan asegurar inclusive la capacidad de producción hídrica de donde nacen las aguas. En Constanza tenemos varios temas importantes de estudio y de intervención urgente, más allá de los pagos de las compensaciones por las pérdidas, porque esto no es hoy, esto viene sucediendo años y año tras año. Estamos en una temporada de huracanes, probablemente la más intensa y activa en muchos años. Bueno, la UNAMED, antes de ayer vi a Gloria Ceballos que indicaba que la cantidad de huracanes que se pronostican es enorme frente a lo que tradicionalmente suele suceder. Pero no te vayas por los huracanes. Ya el suelo está saturado de tantas lluvias que hemos tenido. Y tú dices, bueno, y quizás no llueva tanto como ha llovido anteriormente, pero ya el suelo está sumamente saturado. Entonces ya poquita agua que caiga, poquita agua que genera mucho daño porque ya el suelo no puede permear más. Y Santiago, por ejemplo, como ciudad, que está en un 70%, un 80% impermeabilizada y con un sistema de drenaje pluvial obsoleto, que es una situación que tenemos en el país en general, pero obviamente nos compete el caso de Santiago, ¿cómo tú manejas tanta cantidad de agua de lluvia? Entonces, sí, viene un huracán y nos parte la madre. Ahorita yo quiero que nos metamos más en ese tema del sistema de alcantarillado de Santiago y básicamente de las dos principales urbes, que son Santiago y el Distrito Nacional. Uh-huh. Pero veía yo sobre ese tema que tú desarrollas, porque nosotros miramos el tema de Constanza, pues nos choca, son compatriotas que se ven afectados allí. Sí, pero Constanza tiene el problema del mal manejo del suelo con una agricultura tradicional que debe cambiar urgentemente, debe cambiar el formato de hacer agricultura en Constanza y en el país entero. Sí, claro. Debe cambiar y debemos atender urgentemente el problema de la captación de las aguas de los nacimientos que se está capturando y se está secuestrando, sí, y la cantidad de pozos tubulares que se han permitido construir en Constanza que están drenando las venas de agua subterránea. Entonces a veces ni el mismo pueblo de Constanza tiene agua porque ellos mismos están acabando con su fuente hídrica. Entonces te estoy diciendo, son temas urgentes que en algún momento deben atenderse y que por temas
de populismo muchas veces no se les da el tratamiento que requiere. Y se acciona de forma reactiva. Yo hacía una crítica de manera muy particular ayer con el hecho de la nota de prensa que envían, por ejemplo, los amigos del Ministerio de Agricultura. El presidente envía al ministro de Agricultura a evaluar. Es que el presidente no tiene que evaluar a alguien que se supone que tiene que ejecutar esa acción inmediatamente y de forma preventiva, como tú has hablado. Y lo que te iba a señalar es que nosotros estamos contemplando lo que vemos, obviamente. Unos daños, hay unos regueros que se ven afectados, grandes inundaciones, hay una gran parte de esa producción en Constanza que se pierde. Pero veía yo antes de ayer la preocupación que externaba la FAO, que tiene que ver con la alimentación desde la Organización de Naciones Unidas, sobre el tema precisamente de los obstáculos que representa el cambio climático frente a la lucha contra el hambre. Y tú dices, ¿cómo así? ¿Cómo se relaciona? Bueno, pues es obvio. Si tú tienes una producción que se vea negada por el tema de las inundaciones, entonces tú tienes por la sequía. O por la sequía. O tú tienes entonces una porción poblacional que a la vez se va a ver consecuentemente afectada por esos efectos. Y tú relacionas esto también con el tema del mismo Ministerio de Salud que advertía esta semana. Bueno, pero es que inmediatamente hay inundaciones, vienen brotes de enfermedades. Totalmente. Y entonces es un tema de alimentación, vectores. Es un tema de economía, es un tema de salud. Y es muy penoso y lamentable. Y es un golpe muy fuerte al Producto Interno Bruto Nacional. Sin duda. Porque tú estás invirtiendo o gastando más bien el presupuesto nacional en remediación ambiental, cuando ya el mismo Banco Mundial ha dicho, mira, por cada dólar invertido en infraestructuras resilientes, tú te ahorras $4 por remediación ambiental. Es decir, que si tú piensas desde la prevención y desde el trabajo, de la planificación, desde otro enfoque, porque no es... Mucha gente me dice, tú estás en contra de la agricultura. Digo yo, ¿cómo puedo estar en contra de lo que nos sustenta no solamente una de las cosas básicas de la vida, que es alimentarnos, y de que el país pueda realmente generar riqueza? No, es la forma en la que se está desarrollando y dónde la estamos desarrollando, ¿ves? Una de las preocupaciones a nivel urbanístico es el tema de el reemplazo del sistema de alcantarillados y de drenaje pluvial. Y cuando tú hablas con los gobiernos locales te dicen, no, pero es que nuestra capacidad para intervenir en esos temas es mínima. Y ok. ¿Y qué dice el gobierno central? No, pero también eso es una inversión macro y eso es a largo plazo. Pero no se hace. Mientras tanto, estamos perdiendo dinero, nos vemos afectados. Entonces, ¿para cuándo vamos a dejar esas intervenciones que son necesarias? Mira, a mí me da alegría, en verdad, ver que Santiago por primera vez... Y hay que decirlo, fuera de la política y de las posibles posturas que pueda tener una persona y otra en tema, yo siempre lo he dicho, yo soy antipartido. A mí me gusta trabajar con personas que simplemente, independientemente de qué partido sea, de qué religión sea, yo no tengo que ver con temas de identificación personal, sino más bien con la voluntad, con la determinación a hacer y de promover cambios y de promover las acciones que realmente se necesitan. Y la verdad es que con este gobierno, Santiago ha recibido una inversión en diferentes obras muy necesarias. Uno de ellos es tanto el sistema de alcantarillado pluvial como el sistema de aguas residuales, que son dos temas importantes, pero que ningún gobierno le ha metido mano, por decirlo llanamente, porque no se ve. Al final sí, la gente solamente ve que se está excavando toda la ciudad, está molesta porque el tráfico se ralentiza, porque te bloqueas intersecciones, porque básicamente te están generando un problema temporal para resolver una necesidad que viene demandada año tras año y que nunca había sido atendida, porque una vez que tú tapas, ya la gente se olvida. No hay política. No hay política ahí. Entonces, ese tipo de acciones justamente que probablemente no sean parte de una campaña luego que tú puedas hacer porque la gente ya se olvidó, porque la gente no lo ve, ¿me entiendes? Claro. Como pintarle la casa, por ejemplo, que sí se ve, si tú cada vez que ves la casa pintada, ay, me pintaron mi casa, me pintaron el frente, pero eso no se ve. Y esas son de las acciones, de las intervenciones necesarias, tanto en Santiago como en Santo Domingo, como las dos grandes urbes más pobladas de todo el país, con grande déficit de colección de estos dos tipos de aguas.
Y la verdad es que se necesita más, por supuesto que se necesita más. Y Santiago tiene una capacidad, por ejemplo, de recolección de aguas residuales de un 85% instalada, o sea, de conexiones. Ahora, de ese 85% que está instalado, solamente llega a la planta de Rafael un 20%. Adivina dónde va el resto de esas aguas negras, de esa cloaca. ¿A dónde va? A los ríos, arroyos y cañadas de la ciudad de Santiago, que por supuesto terminan en el Yaque, la mayoría, no todos. Otros terminan en el río Jacagua, que también tributa al Yaque, otros terminan en el arroyo Gurabo, que también tributa al Yaque, otros terminan en los 500 kilómetros de cañadas, arroyos y ríos que tenemos atravesando todo el territorio del urbano de Santiago. Entonces, como el caso del arroyo Gurabo, que se está interviniendo, que es una obra importantísima y necesaria que está comprendida dentro del rescate del Yaque del Norte. Y es interesante porque mucha gente habla del rescate del Yaque, que cuando van a rescatar el Yaque, ya se está rescatando el Yaque. Lo que pasa es que, vuelvo y te repito, hay personas que no entienden las conexiones, los vínculos de tu intervenir un lugar y cómo eso implica la mejora en otro lugar. Por ejemplo, con el mismo trabajo que se está haciendo en el arroyo Gurabo, se está llevando agua potable a lugares donde no había agua potable, en todo el circuito que rodea de las comunidades en el entorno del arroyo Gurabo. Pero también se están incrementando los colectores de aguas residuales, se están sacando los colectores de aguas residuales de los colectores pluviales, que ha sido una mala práctica que estamos viendo desde años. Yo ni había nacido, tú tampoco. Y en Santo Domingo y en el país entero sucede. No encuentro un drenaje sanitario, un agua de agua residual para conectarme. Bueno, me conecto al de agua pluvial, que es más fácil. Claro, los pluviales sí pueden ir a los arroyos, ríos y cañadas porque es pluvial, pero cuando ese pluvial está contaminado con agua residual, con agua negra, obviamente ya tenemos un problema. Cuando iniciamos yo te iba a preguntar para el arranque, precisamente una explicación para dummies de lo que es el cambio climático. Entonces yo creo que tú a ese público que nos ve en este momento, le des una explicación para dummies de la diferencia entre la estructura que sirve para el drenaje pluvial y la estructura que sirve para el drenaje de aguas residuales. Claro, mira, son dos intestinos diferentes, por decirlo de alguna manera. Dentro de un mismo cuerpo que es la ciudad. Dentro del mismo cuerpo que es la ciudad. Son dos tuberías que van paralelas. De hecho, yo tengo una imagen que te la iba a enviar porque hice hace un mes precisamente para Twitter, la red X, ahora X, ¿verdad? Sí. Una publicación en hilo a propósito explicando este tema de las aguas residuales y de las aguas pluviales, que de hecho es interesante porque las aguas residuales son competencia de Corazán, aquí en Santiago, ¿verdad? Según la ley. Pero las pluviales son competencia del ayuntamiento. Y tú dices, sí, pero los ayuntamientos no tienen capacidad ni económica ni humana, ni en equipos para poder atender. Quizás sí el mantenimiento, lo que hacen, destapar invernales, limpiarlo, pero no tienen capacidad de intervenir a nivel de infraestructura lo que son la actualización de esas tuberías, ampliarlas, incrementar su capacidad, hacer más. Lo que se puede llamar la intervención, digamos, de la estructura como tal. Sí, de construir nuevas o de ampliar su capacidad. Pon tú de llevar un colector de agua pluvial que antes era de 12 pulgadas, llevarlo, por ejemplo, a 32 o a 36 o 48, porque la ciudad ha crecido enormemente. Ahí estamos viendo imágenes del arroyo Gurabo ahora. Sí, de lo que es ahora, lo que antes era hoyo de Puchula, que ya no existe. Fue erradicado del mapa y del levantamiento de comunidades que tenía el ayuntamiento. Esos moradores fueron los que fueron llevados a la herradura. Parte de ello, a la herradura, no a todo el Yaque. Sí, sí. Entonces, básicamente, la diferencia es que, por uno, solamente debería ir agua de lluvia,
que es la que pasa por las Lo que dicen la calzada. Ajá, correcto, por los contenes, ¿verdad? Lo que debe correr esa por es los la pluvial. Esa es la pluvial. Atención. Es correcto, esa es la de lluvia. Eso es que cuando cae agua de lluvia, ¿verdad? Esa es la que corre por los contenes, que luego va a un drenaje, a una rejilla, como se ve esto, debajo de las aceras, que recoge todo lo que es agua pluvial y es enviada de vuelta. Ojo, muchas ciudades la aprovechan porque es agua gris, es agua limpia, o sea, que no tiene contaminación más que, ¿verdad?, de lo que puede recoger ligeramente, y se reusa. En muchas ciudades la reutilizan, la recuperan y la tratan por separado porque es una agua que tiene contaminación mínima y puede ser potabilizada muy fácilmente. En comparación a la residual. Claro, porque ya la residual lleva agua de cocina, agua de los baños, de los inodoros, de las duchas, y lleva en muchas ocasiones también comerciales, de fábricas, de industrias, tintes de ropa, químicos, sustancias, porque aquí en la República Dominicana nosotros, que es otro tema de alta contaminación, muchas de las industrias no tienen plantas de tratamiento que deberían por ley. Y vierten directamente sus aguas negras, sus aguas contaminadas llenas de químicos de los procesos industriales de diversos tipos de mataderos que tienen no regulados en muchas ocasiones, porque debe haber también un manejo para lo que es el tratamiento de las carnes, ¿verdad? Y en Licey, por ejemplo, tenemos un problema con esto en el arroyo Pontezuela, que luego se convierte en el Nivaje, que luego termina en el Yaque. Y este arroyo en particular tiene un gran peso de contaminación química, industrial, cárnica, de lavaderos, de aceites de motor, de talleres y de cosas muy pesadas. A diferencia del Gurabo, que era más social, era más ductos de tuberías informales de las casas y de algunas industrias sí que vertían directamente en el arroyo Gurabo. Hablando del tema cambio climático y todos sus efectos, hay un componente importantísimo, esencial, y es la concientización. La concienciación no solamente de los líderes políticos, de quienes toman decisiones, sino de la población. ¿Cómo tú ves que vamos en esa parte para poder contrarrestar los efectos de ese cambio climático? Mira, yo te voy a decir una cosa. Conciencia, no tire basura, no tire el vasofón. No, yo voy más lejos. A nosotros nos ha faltado, somos muy débiles en la aplicación de las leyes. Somos muy débiles porque leyes tenemos cantidad. Tenemos una ley de coprocesamiento de residuos sólidos, nuevecita, tiene quizás 4 años. 2020 se aprobó. Sí, la 225-20, que básicamente por solo 4 familias del país se mutiló, se hizo una deformidad a esa ley que es incapaz de permitir la regulación y la fiscalización y el control, el baneo, como yo digo, del uso del foam y del plástico. ¿Se pueden mencionar esas 4 familias? Prefiero no, porque todo el mundo sabe quiénes son. Eso no es algo secreto. Son 4 familias poderosas que básicamente siempre tienen lobismos dentro del Congreso e impidieron que se baneara el foam, que es algo vital, porque cuando tú ves la imagen del arroyo Gurabo, como la vimos en estos días, que de hecho yo hice una publicación ayer comentando al respecto, como desde la cuenca alta, en la zona urbana, desde la Chichigua, tú comienzas a ver toda esta gran cantidad de basura que en su mayoría, sin temor a equivocarme, el 75% por lo menos es foam y plástico de un solo uso. El foam es altamente contaminante, incluso en su producción, en su fabricación. Produce gases hipercancerígenos, hipertóxicos, que hacen muchísimo daño y no se degradan. O sea, tenemos ya inclusive partículas de micropartículas de foam en las playas, en las arenas de las playas de la República Dominicana. Es un material de verdad demoníaco, si se puede decir, porque se puede sustituir fácilmente por otros productos que sí vienen de material, por ejemplo, de restos de caña, de restos de semillas de aguacate. O sea, ya está demostrado que sí se puede, pero los intereses
como te explico, no han permitido. Entonces, sin una ley de coprocesamiento de residuos sólidos, de manejo de residuos sólidos que sea realmente efectiva para caerle atrás a gradualmente, porque no se dice de hoy a mañana, no, pero gradualmente se le planteaba un plazo de tiempo para hacer esta transición, pero no hay interés. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque hasta que nosotros no hagamos el compromiso a nivel apoyado en la ley, a nivel nacional, el que contamina paga. Hasta que no se cobre una multa al que contamina y que te llegue una factura a tu casa por sacar la basura antes de que va a llover, porque nadie debería sacar la basura de su casa antes de la lluvia, porque ¿qué va a pasar? Si se voltea un tanque de esto, se van a tapar los registros de agua pluviales, se van a inundar las calles, que es parte del problema que tenemos. Vamos a ver entonces, después de esta pausa que vamos a hacer, si ciertamente entonces, hablando de resiliencia, estamos nosotros preparados para superar todos estos efectos que ya estamos viviendo. Excelente. Hacemos la pausa y regresamos. Decir que hablamos en esta Conexión X de Sábado al Día con María Isabel Serrano Diná, experta en medio ambiente, cambio climático, resiliencia, es docente universitaria también por 14 años en la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra. Y dejamos la pregunta al aire antes de irnos a la pausa. Resiliencia, una palabra que tiene ya varios años de moda, pero realmente yo quisiera saber si somos resilientes ante estos efectos tan adversos que nos deja el cambio climático, María. La resiliencia es un concepto que viene acuñado desde la psicología a nivel de las capacidades humanas para reponerse y restablecerse, adaptarse y continuar, ¿verdad? A pesar de las situaciones que se te presentan en la vida. Igual cuando tú llevas este concepto al territorio, desde el enfoque de construcción de un territorio resiliente, tú lo que buscas es desarrollar estrategias y acciones que puedan ir encaminadas a mejorar la capacidad de un territorio, uno, responder mejor ante los eventos atmosféricos, adaptándose mejor a los efectos del cambio climático y respondiendo de manera más efectiva ante estos mismos, de forma que tú reduzcas las pérdidas materiales, humanas y económicas, por lo tanto, que se derivan de estos impactos, que a veces son esperados y a veces son inesperados, como pudiera ser un terremoto, ¿ves? Pero igualmente, la construcción de un territorio resiliente te llama a repensar la forma en cómo planificamos el crecimiento. Porque si tú no tienes ciudades pensadas para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en ella, para hacerla más habitable, más caminable, con mejores condiciones ambientales, de mejor calidad del aire, una ciudad que no siga incrementándose el efecto de isla de calor, porque eso es otro tema importante, cómo estamos cada vez en ciudades más calientes, más difíciles de manejar este tema de la temperatura, y cómo en lugar de nosotros incrementar la resiliencia, o sea, la capacidad de la ciudad manejar estas condiciones tanto de sequía, escasez de agua, de calor extremo, como de lluvias, inundaciones y demás, y eventos sociales también, porque como por ejemplo en el caso del COVID, cómo tú generas una capacidad de resiliencia territorial que te pueda decir, ok, mira, me quedé sin energía de la forma convencional, pero entró el plan B, entró un sistema de amortiguamiento de la energía, un plan piloto, que es tú. Bueno, entonces la resiliencia es esa, es tú. Ok, yo no tengo suficiente capacidad de drenaje pluvial, pero yo voy a generar, por ejemplo, tanques de almacenamiento de esa agua pluvial debajo de canchas deportivas, por ejemplo, para que en la medida en que la ciudad va recibiendo mucha cantidad de lluvia, podamos irla drenando hacia algún lugar, como hizo la ciudad de Putrajaya en Malasia, como están haciendo muchas ciudades en el mundo que tienen los mismos niveles socioeconómicos de nosotros, pero que han entendido que las soluciones basadas en la naturaleza son nuestra mejor herramienta para enfrentarnos a los eventos atmosféricos que cada vez serán más intensos y más frecuentes. Finalizo con esto entonces, porque cuando el santiaguero habla del río Yaque, lo hace más que todo con romanticismo, ese río caudaloso, ese monstruo de las aguas. ¿Podrá ser el Yaque resiliente y volver a lo que una vez fue en términos de caudal? Mira, te voy a dar una idea.
Y a mí me ha tocado trabajar de la mano como asesora del proyecto de Arroyo Gurabo, de los proyectos de la provincia de Santiago con el senador de Santiago. Dos hombres que respeto mucho, tanto el senador como el director de INAPA, porque son dos personas que escuchan, son dos personas que se dejan asesorar, que de hecho me buscaron a mí precisamente buscando soluciones integrales, y eso te dice a ti cuando hay una voluntad política de realmente querer hacer las cosas, y el Arroyo Gurabo es una respuesta a eso, y es una realidad que casi nadie se atrevía a abordar. Entonces, es muy importante la voluntad política para pasar del romanticismo a la acción, porque definitivamente sin los recursos del Estado y la integración de todas las comunidades, líderes comunitarios, las organizaciones público-privadas, civiles, ONGs, no hay cambio posible. Siempre debe ser una intervención conjunta con todos los actores involucrados, pero siempre con recursos que tienen que venir del gobierno central, porque no hay otra manera. María Isabel, muchas gracias. Ya tenemos que despedirnos, pero yo creo que hemos tenido una conversación fructífera. Has dado bastante información sobre el tema en cuestión, el tema que nos ocupaba, que es el cambio climático. Yo te deseo que tú sigas siendo esa mujer que aporta tanto al desarrollo de Santiago y a la sociedad dominicana. Y yo pienso que eres un buen ejemplo, ¿verdad? No solamente para las mujeres, sino para toda la sociedad de lo que es un ciudadano comprometido. Te lo digo con toda franqueza. Gracias, para mí es un placer. Siempre a tus órdenes por aquí. Bueno, ya luego ojalá podamos volver a hablar entonces de los diferentes tipos de plástico, que es un tema también que me interesa muchísimo. Sí, buenísimo. Sobre todo no usarlos. Claro que sí. A ustedes también las gracias por la sintonía. Será hasta el próximo sábado. Buen fin de semana y café y paz.